Como os comentaba, pues bueno, creo que ya estáis viendo nuestras diapositivas. Voy a empezar con este webinar centrado en los controles de obligado cumplimiento para el próximo 1 de abril de 2025. Y bueno, pues vamos a arrancar ya, que tenemos bastante contenido que repasar y bueno, vamos a dar un paseo para recorrer todo este estándar que no es corto, para aquellos que ya los conozcáis. Bueno, pues primero, buenas tardes a todos y buenos días para aquellos que os conectéis de los otros continentes. Para los que no me conozcáis, yo soy Alberto Villar, compañero del Departamento de Consultoría de ISEC Auditors. Llevo más de 10 años en ISEC desarrollando proyectos de consultoría y auditorías de certificación en diferentes estándares, reglamentos y normas de ciberseguridad, en las cuales, bueno, poseo diferentes certificaciones que me habilitan para realizar tanto evaluaciones de cumplimiento o certificar entornos de tarjetas de pago como pueden ser PCI DSS, como asesor QSA de seguridad cualificado o aplicaciones de pago con PCI SSS como SSA o asesor de software seguro. También pues otras certificaciones que son habitualmente requeridas por la industria de ciberseguridad o ciberdefensa. Este webinar lo he estructurado en cinco bloques principales, los cuales, pues bueno, daremos una breve introducción a PCI DSS, 4X lo he llamado porque, como veis, ya vamos a tener más que 4.0. También, pues, introducir a la gente que no conozca tanto PCI DSS o que no pueda tener tanta experiencia en este campo y darle un contexto de dónde viene y dónde estamos a día de hoy, ¿no? Con una línea de tiempo, ¿no? Para situarnos a día de hoy y cómo se conjuga con lo que ha pasado de los últimos meses, incluso los últimos años. Describiremos los controles afectados en 2025, que digamos es el núcleo de esta presentación, de este webinar, y veremos la situación que estamos a día de hoy, la actual y la futura, para estos entornos PCI DSS. Terminaremos con unas conclusiones y dudas para que podamos resolver cualquier cuestión que pueda surgir. Vale, pues vamos con esa introducción a PCI DSS, lo hemos llamado 4X, ¿no? 4.0 y vamos a ver por qué. Pues bueno, representando este largo y a veces sinuoso camino que llevamos recorriendo desde las primeras versiones de PCI DSS hace ya 20 años, vamos a repasar los inicios de este estándar, ¿no? Con los cambios que ha implementado durante su evolución hasta hoy en día. El PCI SSC, que es el consorcio de las marcas de pago, pues está compuesto por las marcas que veis ahí: American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay y Visa. Existe alguna otra marca más de pago, pero este consorcio a día de hoy se compone de estas marcas. De hecho, UnionPay se unió recientemente. Recordamos que inicialmente cada marca de pago tenía definidos sus propios estándares de forma individual, ¿no? Y se unieron para tener una única voz conjunta con un único estándar al frente, ¿no? Y como decía, pues bueno, hace 20 años, ya en 2004, nacía esta primera versión de PCI DSS, a la que 2 años más tarde surgió la primera mejora de este estándar, pasando de la versión 1.0, ¿no? A la versión 1.1, que incluía mejoras pues en la protección de aplicaciones y firewalls. Luego, con el tiempo, pues fueron llegando más y más versiones que también, pues, la intención era ir evolucionando ese estándar, reaccionaban también a sucesos que iban ocurriendo en la industria, como aparición de vulnerabilidades graves, ¿no? Esas vulnerabilidades incluso 0 days, ¿no? Que mencionaba Tony, pues todo eso se iba tratando de incorporar dentro de esos estándares. Fue el caso de alguno de ellos en estas reacciones. Y también, pues, con el feedback y los comentarios que recibía de la industria, así como el GIAR, que, bueno, el GIAR es el Global Executive Assessor Roundtable, es un comité que, de hecho, ISEC somos partícipes de ellos y formamos parte, ya que somos miembros desde hace varios años con ello. Y, pues, también con el feedback nuestro como evaluadores, más el feedback de toda la industria, comercios y proveedores de servicios de pago, pues se han ido formando estos estándares. Así llegamos ya, pues, hasta la versión 4.0, que es de las últimas que ha surgido, con una gran evolución desde la 3.2.1, y teniendo la última versión, la 4.0.1, pues hablábamos de la 4.x, ¿no? Aquí, como veis, por las numeraciones y la metodología de versionado que ha ido siguiendo el Council, pues hay versiones que provocan cambios más mayores que otros, ¿no? Desde cambios menores que pueden ser revisiones de aclaraciones y ajustes, a otras que ya, como la versión de la 3.2.1 a la 4.0, que es el gran cambio que hemos vivido últimamente. Vale. También quería señalar, para quien no conociera un poco este entorno y estas características de cómo va trabajando el Council, el consorcio,
antes se realizaba un ciclo de 3 años que implementaba el Council de cara a renovar estas principales estándares, como son PCI DSS y el extinto ya PADSS, renovado ahora por PCI SSS. Digo implementaba porque este ciclo de 3 años, el cual publicaban una nueva versión, recibían feedback, publicaban el nuevo y retiraban el estándar anterior. Y eso era un ciclo que se iba repitiendo, como digo, cada 3 años. Pues se rompió con esta versión, con este cambio tan significativo que ha sufrido desde la versión 3.2.1 hasta la versión 4.0 del estándar. A raíz de ese cambio tan grande, pues se publicaron, por ejemplo, hubo recursos que no existían, por ejemplo, la versión 3.2 a la 3.2.1. Uno de ellos, pues, es este recurso que es una página, un concentrador en el cual el Council pone a disposición de todos de forma gratuita, pues, diferentes documentos e información relativa a la 4.0. Bueno, y que os pongo aquí por si os interesa y lo queréis ir viendo. Como digo aquí, pues encontraréis diferentes recursos todos relacionados con la 4.0 y el cambio de la 3.2.1. También como recursos gratuitos que disponéis de forma gratuita y de libre acceso, también tenéis nuestro blog DISEC público, a través del cual pues podéis acceder a todos estos artículos que vamos publicando y que vamos renovando de forma constante con todos el equipo que formamos de diferentes departamentos, también de hacking ético o departamento de consultoría como el que pertenezco yo. Y además pues aquí pues podéis filtrar por categorías o hacer búsquedas específicas. También disponemos de otro tipo de recursos de forma gratuita que serían pues, estos seminarios o webinars y que también podéis acceder a ellos en cualquier momento, no solo en directo, sino también a través de nuestro canal de YouTube. Y además, como veis, pues solemos publicar de manera frecuente pues todas las novedades importantes, así como problemáticas o escenarios relevantes que vamos identificando en nuestro día a día. Vale, entrando un poquito más en materia y al tema principal que toca hoy, pues os traigo aquí un poco los números que hay que tener en cuenta en este paso que se ha dado en la evolución del estándar de la versión 4.0 o 4.x, cuando vamos con las futuras versiones que lleguen. Como veis, nos encontramos con 64 requisitos o controles nuevos, de los cuales 13 ya eran obligatorios desde el primer momento en que se debía estar alineado con la 4.0 y 51 controles que son mejor práctica hasta el 31 de marzo de 2025, los que llamamos los controles de 2025, pero que a posterior a esa fecha serán de obligado cumplimiento. Por eso decimos que el día 1 de abril hay que estar ya cumpliendo con ellos. Entonces son estos los controles, estos últimos controles, los que vamos a tratar en el webinar de hoy. Para la gente un poco que ya conoce un poco el estándar y sabe que se compone en estos 12 requisitos más los 3 anexos, he querido traer aquí estos datos para que veáis un poco los requisitos en los que se va distribuyendo estos nuevos controles. Si tomamos los que superan, digamos, más de 6 controles de 2025, pues tenemos el requisito 3, que si recordamos o para que conozcáis, es el requisito sobre el almacenamiento seguro. El requisito 8, por ejemplo, que es la parte de gestión de usuarios. El requisito 11, que son todas las pruebas de seguridad. Ahí tenemos los escaneos Wi-Fi, escaneos de vulnerabilidades internos y externos, pruebas de penetración internas y externas. Y el requisito 12, que es pues, todo el marco de gobierno, ¿no? Toda la política de seguridad. Son los que mayor número de estos controles cuentan con ellos. Hay, por ejemplo, el requisito 1 y el requisito 2 pues no cuentan con ninguno. O el anexo 2 o el anexo 3, ¿no? Y otros, como el requisito 9, solo cuentan con uno de ellos, ¿no? Si aquí recordáis o habéis vivido los diferentes tipos de entornos que hay y a los que existen cuestionarios de autoevaluación para comercios específicos en unos escenarios muy concretos, pues hay requisitos que puede que te apliquen, puede que no. Entonces, no a otras organizaciones les afectará de la misma forma el número de controles de 2025. Habrá algunas que puede que sean uno o dos o con ninguno, u otras pues bastantes más. Vale, pues este era el primer bloque que quería dar un poco la introducción a PCI DSS para ir refrescando y ahora vamos a ver un poco pues la línea de tiempo, ¿no? de PCI DSS, de dónde venimos y dónde estamos más o menos para situarnos un poco. Vale, pues aquí he englobado aquí como más o menos los 5 años, ¿no? 4 últimos y el próximo año y lo que hemos vivido y vamos a vivir. Pues a mitad del 2021 se empezaron a recibir pues una serie de cuestiones y comentarios acerca del estándar 4.0
y se empezó a trabajar en él para que llegara a tener un borrador de la 4.0 pues a principios de 2022, en los cuales se estimaba que iba a salir, ¿no? Para que ya pues a través de un comunicado oficial del Council creara, porque no solo hay que tener en cuenta el estándar en sí mismo, sino que tener en cuenta todo el elenco de documentos que se generan alrededor de un estándar, que son documentos de apoyo, son documentos de certificación, son formaciones que hay que dar, ¿no? Entonces, todo esto pues se tiene que ir generando a la par a esas versiones. Inclusive, como decía, la formación a los ISAs, que son los auditores internos de seguridad, por sus siglas, o los QSAs, que somos los auditores que evaluamos el cumplimiento o certificamos el cumplimiento de estos entornos, ¿no? Pues dándonos formación y con todos los documentos de apoyo que vamos a utilizar en estas nuevas versiones y que también van sufriendo cambios y modificaciones a la par que el estándar. A principios de este año tuvimos una gran novedad, que es que se retiró la versión 3.2.1 de PCI DSS, a partir de la cual, fue el 31 de marzo, ya no se podían realizar nuevas auditorías con esta nueva versión. Hubo un tiempo, por supuesto, que estuvieron conviviendo ambas versiones y que, pues si una organización quería certificarse en uno de estos entornos, o sea, quería certificar el entorno en uno de estas versiones, podía elegir cuál, si ir a la 3.2.1 o a 4.0. No tenía mayor impacto, nada más que iba a llegar un momento en el que ya no habría posibilidad de elección y tienes que ir a la 4.0 sí o sí. Pero hubo un tiempo que convivían las dos. Llegando a una de las fechas que nos vamos a encontrar ahora en el futuro y muy próximamente, que es el 31 de diciembre de este año, se va a retirar ya la versión 4.0, que ha convivido poco con nosotros, pero porque ha salido la 4.0.1. Es uno de los siguientes eventos. Y bueno, el siguiente punto que tiene relación con todo lo que vamos a dar de estos requisitos al repasar de 2025, pues son que a partir del 31 de marzo de 2025, cierto número de controles que hemos visto, 50 y pico, ¿no? Que son mejor prácticas a día de hoy, pues van a entrar en vigor y van a ser de obligado cumplimiento. ¿Vale? En todo este periodo, pues tenemos desde que se publicó la 4.0, ya venían esos controles, con lo cual no es algo nuevo que a día de hoy nos enteremos y a día de hoy tengamos que implementar, sino que venimos ya con varios años en los que hay ese periodo de identificación de esos nuevos controles que ya están publicados e implementación en la organización. Bueno, pues tras la incorporación de estos llamados controles de los requisitos 2025, nos encontramos con diferentes situaciones. Nos encontramos con que la implementación de estos componentes de controles ya existentes. Se conserva parte del control original y se añaden nuevos apartados para incrementar la seguridad. También nos encontramos en situación de que existen nuevos controles a implementar y nos encontramos con introducción de esos controles basados en controles ya existentes, pero que sustituyen anteriores, es decir, una evolución de los mismos. Esto hace que un FAQ, el FAQ son las preguntas habituales que va lanzando el Council para tratar de resolver situaciones que no han quedado del todo claras. Pues en concreto el 1564 o el 1564, no sabemos denominar, indica la posibilidad de marcar a no aplicables estos controles nuevos que son mejor práctica hasta 2025 recomendados si la organización los tenía implementados. Por ejemplo, os había una duda de cómo declararlos, ¿no? Si, oye, no tengo obligación, pero no lo tengo implementado, ¿cómo lo declaro? Claro. Pues este FAQ pues, va a expirar, lógicamente. Vale, con esto vamos ya a empezar al bloque 3, que es el bloque principal de este webinar, que es toda la descripción de estos controles afectados en 2025. Vale, yo para ello, bueno, pues por un lado he tomado el estándar en castellano publicado en el Council, ¿no? Para abordar todo este núcleo de formación. He extraído de esta última versión en castellano, como digo, del estándar, la cual podéis acceder y descargar de forma totalmente gratuita desde la biblioteca documental del Council. Ahí está el enlace, que lo tenéis en la diapositiva. E iremos preparando, ¿no? En esos 12 requisitos de los que compone el estándar, más los del anexo 1, revisando uno a uno todos aquellos controles que están afectados por su aplicabilidad en 2025. Vale, pues el primero de ellos sería el requisito 3.2.1 y casi la totalidad del requisito ya era obligatorio de cumplir dentro de la versión 3.2.1 de PCI DSS, salvo la parte
que subrayo, ¿no? La parte subrayada que veréis en azul, con la que se extienden las políticas de retención y la eliminación de datos hasta los datos sensibles de autenticación, o SAT, por sus siglas en inglés, de Sensitive Authentication Data, que son almacenados antes de completar la autorización. El objetivo es limitar el almacenamiento del SAT dentro del entorno a lo estrictamente necesario por el negocio, garantizando el borrado seguro de los mismos una vez se haya realizado la autorización de la transacción. Otro requisito que nos encontramos es el 332, en el cual, bueno, pues habla de que todos los SAT que son almacenados previo a la autorización, al flujo de autorización, si pensamos en los flujos de una transacción o los tipos de transacciones que contamos, pues deben ser cifrados utilizando criptografía robusta. Se entiende por criptografía robusta aquella que se basa en algoritmos probados y aceptados por la industria, que disponen de longitudes de clave que proporcionan un mínimo de 112 bits de robustez de clave efectiva. ¿Vale? Esto no confundirlo con la longitud de la clave, que son aspectos diferentes. Esto tiene que ver más con la entropía. Algunos de los algoritmos permitidos son, por ejemplo, AES-128, AES-192 o AES-256. Se recomienda que todas las implementaciones nuevas utilicen un mínimo de 128 bits de robustez de clave efectiva. De hecho, esto es algo obligatorio para el estándar PCI SSS, de Secure Software Standard, lo que era antiguamente PADSS, ¿no? Aplicaciones que están certificadas y que pueden ir en cajeros automáticos o en líneas de caja de un gran supermercado, por ejemplo. Cualquier organización emisora o aquellas que soportan los servicios de emisión de tarjetas no estarían obligados a cumplir con este requisito siempre que exista una necesidad de negocio documentada. Está claro que pues, entidades emisoras necesitarán contar con este tipo de datos, con los Sensitive Authentication Data, los SAT que hablamos, que son datos como el bloque de PIN, ¿no? O los datos de banda magnética, los que van típicamente por detrás de una tarjeta, pues porque son necesarios para sus operaciones. Otro requisito, siendo con el 3, sería el 333, que como en el caso del requisito 321, el requisito ya era obligatorio de cumplir dentro de la versión 321 del estándar para emisores y empresas que soportan servicios de emisión y que almacenan datos sensibles de autenticación o SAT, salvo la parte subrayada, con la que se pretende aportar un grado mayor de seguridad protegiendo los SAT utilizando criptografía robusta. El uso de tecnologías de acceso remoto, como son los escritorios virtuales, introduce una serie de riesgos que pretenden reducirse a través de este nuevo control, limitando la posibilidad de copiar o mover los PAN a dispositivos de almacenamiento, discos duros locales, unidades virtuales, medios electrónicos extraíbles, unidades de red o la nube, ¿no? en sitios de almacenamiento no autorizados. Entonces, es el objetivo de este control. Vale, el requisito 3511, pues este requisito presenta una ligera evolución con respecto a la versión 321 del estándar, indicando que en caso de proteger los panes de la tarjeta, ¿no? A través de hashes, con el fin de hacerlos ilegibles al almacenarlos, estos deben ser hashes criptográficos con clave robusta. Es decir, que pueden utilizar algoritmos como HMAC, como CMAC, como GMAC, siempre y cuando vayan con claves con una robustez criptográfica efectiva de al menos 128 bits. Algún ejemplo puede ser un HMAC con un SHA-256, perdón, o un CMAC con SHA-512. Vale. El siguiente requisito, pues habla de que el cifrado a nivel de disco o a nivel de partición normalmente cifra con una misma clave el disco o la partición y los datos almacenados, por lo que al descifrar el disco o la partición también los datos almacenados se descifran. Por tanto, se considera una solución válida su implementación en medios electrónicos extraíbles, como puede ser un CD-ROM, un DVD-ROM, una memoria USB, un disco duro extraíble. Pero en los medios no extraíbles y en los medios no extraíbles añadiendo otro mecanismo adicional, como los descritos en el requisito 351, de hashes criptográficos unidireccionales basados en criptografía sólida para el pan completo, o truncamiento con las limitaciones expuestas por el estándar, índice de tokens y criptografía robusta con procesos y procedimientos de gestión de claves asociados. Para las organizaciones emisoras de tarjetas o que soportan procesos de estas, este requisito no aplica a los PAN que se acceden para el procesamiento de transacciones en tiempo real. Sin embargo, sí se aplican a los panes almacenados para otros fines. Bueno, seguimos con el requisito 3.6.1.1,
y casi la totalidad de este requisito ya era obligatorio de cumplir dentro de la versión 3.2.1 del estándar para las empresas que actúan como proveedores de servicios. Aquí veréis que algunos requisitos que están en negrita subrayado, ¿no? Solo para proveedores de servicios, no es para los proveedores tuyos o de una organización, sino es si tú actúas como proveedor de servicio. De cara al estándar, existen dos roles principales, que es como comercio o merchant y como service provider o proveedor de servicio, y este es solo para los proveedores de servicio. Y salvo la parte que subrayo, la parte subrayada, que añade el nivel más de seguridad al establecer nuevos controles documentados para evitar el uso de las mismas claves de cifrado en entornos de producción y como en los de prueba. De este modo, el compromiso de una clave de cifrado en un entorno no productivo, como es el entorno de desarrollo, de preproducción, etcétera, no afectaría la seguridad de los datos de cuenta en un entorno productivo. De nuevo, para este requisito, para el 4.2.1, la casi totalidad del requisito era obligatorio de cumplir dentro de la versión 3.2.1 del estándar, salvo la parte subrayada, incluyendo como parte importante de la protección de las comunicaciones en redes abiertas y públicas los certificados utilizados, los cuales deben mantenerse vigentes y no encontrarse ni vencidos ni revocados. Para ello se puede utilizar el Certificate Revocation List o el CRL actualizadas o el Online Certificate Status Protocol o ECP conocido para validar que dichos certificados no han sido revocados y continúan siendo válidos. Adicionalmente, se debe comprobar que las fechas de validez de los certificados es correcta, evitando el uso pues, de certificados caducados, que es el objetivo. Para este requisito, su objetivo es identificar todos los algoritmos, protocolos, claves, certificados, etcétera, utilizados para la protección de las comunicaciones de los PAN en redes abiertas y públicas. El inventario permite identificar a los custodios de claves, fechas de caducidad, etcétera, permitiendo que la organización responda de forma efectiva y rápida a vulnerabilidades encontradas en pues, protocolos, algoritmos, certificados, etcétera, que se utilicen. Para los certificados es recomendable incluir lo que denominamos las CEAs, ¿no? Las autoridades de certificación, emisoras y las fechas de caducidad. Pasamos ya a la parte del requisito 5. Aquí ya vamos a ver la inclusión de los análisis de riesgos específicos, o por sus siglas en inglés, TRA de Target Risk Analysis, que están basados en frecuencia. De hecho, son un tipo de análisis de riesgos dirigidos que están basados en frecuencia. Yo suelo denominar FRA por Frequency Risk Analysis y suponen un gran cambio de la versión 4.0 y 4.0.1, ¿no? Porque es muy similar la 4.0.1 a la 4.0. Nosotros ya lo hemos analizado en diferentes artículos del blog, que podéis ver pues, artículos sobre PCI-DSS 4.0 análisis de riesgos específicos o cómo gestionar el requisito 12.3.1 de PCI-DSS mediante un FRA, ¿no? que redacten, y ahí pues, los podéis ver. Para este requisito, el objetivo es el definir la periodicidad con la que se ejecuta el control a través de un TRA de frecuencia o un FRA. ¿No? La frecuencia sugerida por el Council en la guía de TRA que tienen publicada para tomar como referencia sería de 6 meses. ¿Vale? Entonces, aquí existen más tipos de controles a los que se les va a aplicar esta frecuencia, que va a ser flexible, pero esta frecuencia flexible tiene que ser elegida en base a un análisis previo, no puede ser elegida de forma aleatoria, ¿no? o discriminada. En el siguiente requisito, pues como tal y como os he comentado en el requisito anterior, la ejecución de los escaneos periódicos de malware tiene que basarse en los resultados de un TRA de frecuencia, de un FRA. La frecuencia que sugiere aquí el Council en la guía de TRA de frecuencia, que se puede tomar como referencia, es de 24 horas. Pero como digo, la organización, en base a su FRA, podrá aumentar o disminuir estos tiempos. En este requisito, bueno, pues las soluciones de malware que se desplieguen en una organización deben proteger al entorno de PCI-DSS cuando los medios electrónicos extraíbles, que he comentado, pues CD-ROMs, DVDs, memorias USB, discos duros extraíbles, son insertados, conectados o montados lógicamente mediante escaneos automáticos o a través de un análisis continuo de comportamiento, ¿no? Siempre deben ser analizados para comprobar que no introduzcan vulnerabilidades al entorno. Aquí en este requisito el Council ha considerado que el incremento de ataques en ingeniería social, especialmente de phishing, en los últimos años supone pues, un aumento en el riesgo de los entornos en los que se trabaja con datos de tarjeta, ¿no? O los datos de cuenta. Ya sea para obtener, bueno, cuando hablamos por cierto datos de cuenta, no es la cuenta bancaria, no es el IBAN.
hablamos de datos de cuenta porque suma, ¿no?, los datos de tarjeta más los datos sensibles de autenticación, para que nadie se despiste. Pues con la protección de esos datos de cuenta, ya sea para obtener, bueno, los propios datos de la cuenta o los credenciales de acceso al entorno, ¿no?, que es el objetivo de esos ataques de phishing. Pues para ello, esta versión 4.0.1 del estándar, pues establece la necesidad de implementar controles para la protección contra este tipo de ataque. Y algunos de los mecanismos propuestos por el estándar son, pues, autenticación de los mensajes basadas en dominio, informes y conformidad, como por ejemplo el de MARC, del Domain Based Message Authentication, Reporting and Conformance, marco de políticas del remitente, los SPF, ¿no?, de Sender Policy Framework, o el correo identificado con claves de dominio, los DKIM, ¿no?, de Domain Key Identify Email. Los mecanismos para bloquear correos electrónicos de phishing y malware, como depuradoras de enlaces y anti-malware del lado del servidor, puede reducir los incidentes de seguridad en entornos PCI DSS, así como disminuir el tiempo de respuesta ante estos ataques. En este requisito, ya perteneciente al requisito 6, el objetivo es limitar la exposición a vulnerabilidades de software hecho a medida y personalizado, identificando todos los componentes de terceros incluidos en el entorno, tanto el propio software como componentes de software de terceros incorporados en ese software a medida o personalizados, como serían las librerías, APIs, etcétera. De este modo, el proceso de gestión de vulnerabilidades incluye estos componentes, facilitando la identificación de vulnerabilidades y su remediación. Además, se recomienda incluir en el inventario de todos los componentes y dependencias del software de pago, incluidas las plataformas o entornos de ejecución compatibles, bibliotecas de terceros, servicios y otras funcionalidades requeridas. Aquí, por ejemplo, en el estándar PCI SSS, las aplicaciones de pago ya se requiere de forma obligatoria este elemento que se llama SBOM, de SBOM, de Software Bills on Materials, que al final es un listado de todo lo que se compone tu software hecho a medida o personalizado, de todo lo que tiene esas dependencias, porque pues está claro que si tú dependes de una librería de tercero y esa librería es vulnerada, pues tu software por ende va a ser vulnerable. En este requisito 642 reemplaza o reemplazará al requisito 641, por el cual será necesario implementar una solución técnica automatizada en tiempo real, como son los WAFs o los firewalls de aplicaciones web, para proteger las aplicaciones web con interfaces públicas, eliminando la posibilidad de hacer revisiones manuales o automatizadas cada 12 meses. De este modo, se asegura una monitorización activa de las interfaces públicas, protegiendo al entorno de ataques basados en web. Otro de los puntos claves que cambia respecto a versiones anteriores del estándar es la necesidad de que la solución debe actualizarse para asegurar la protección de las aplicaciones web. Permíteme un segundo que voy a beber un poquito de agua. Vale. Este nuevo requisito, el 643, tiene como objetivo principal el controlar los scripts que se incluyen en las páginas o formularios de pago, identificando cada uno de ellos en un inventario que incluya su justificación de negocio. De esta forma se permite validar que todos los scripts que son autorizados son los autorizados por la organización para su carga y ejecución en el navegador del consumidor. Adicionalmente, se debe asegurar la integridad de cada uno de los scripts a través de una monitorización y evitando que pueda haber scripts fraudulentos con la finalidad de robar los datos de cuenta de los consumidores. Este requisito se aplica a todos los scripts cargados desde el entorno de la entidad y a los scripts cargados desde terceras y cuartas partes, así como a los scripts que se encuentren en las páginas web de la organización que incluyen una página o formulario de pago incrustado de un proveedor o de un TPSP o procesador de pago, como por ejemplo uno o más marcos en línea o iframes, ¿no?, que suelen ser bastante utilizados. Cuando la página de pago se carga en un iframe, el uso de una política de seguridad de contenido o CSP o Content Security Policy de la página principal puede ayudar a evitar la sustitución de las páginas de pago por contenido no autorizado. Algunos ejemplos de mecanismos mencionados por el estándar son la integridad de subrecursos o el Subresource Integrity, el SRI, lo que permite al navegador del consumidor validar que un script no ha sido manipulado. Un CSP, que limita las ubicaciones desde las cuales el navegador del consumidor puede cargar un script y transmitir los datos de la tarjeta. Y sistemas propios de gestión de script o etiquetas que pueden impedir la ejecución de estos scripts maliciosos. La nueva versión del estándar también refleja la necesidad de revisar las cuentas de los usuarios, así como sus privilegios. Entonces, detectando usuarios que no son necesarios en el entorno, usuarios que tendrían que haber sido dados de baja o usuarios con privilegios excesivos. Del mismo modo,
Con la nueva versión del estándar se tiene que revisar las cuentas de usuario y los privilegios asociados. Se debe hacer una revisión de las cuentas del sistema y aplicación, también conocidas como cuentas de servicio, así como sus privilegios para confirmar que los privilegios que tienen son los necesarios para la realización de sus tareas y que el acceso está limitado a aquellos sistemas, aplicaciones o procesos que requieran de su uso. Se entiende como cuentas de aplicación, de sistemas o de servicio aquellas cuentas que ejecutan procesos o realizan tareas en un sistema informático o aplicación, normalmente con privilegios elevados para poder llevar a cabo las acciones especializadas que no son utilizadas por individuos. No son nominativas, ¿no? Solemos decir. El estándar señala como buenas prácticas establecer una base de referencia al configurar este tipo de cuentas que incluya pues asegurarse de que la cuenta no sea miembro de un grupo privilegiado como administradores de dominio, administradores locales o root. Restringir en qué ordenadores se puede usar esta cuenta, restricción a las horas de uso o eliminar cualquier configuración adicional como acceso VPN o accesos remotos, etc. La revisión de los accesos de las cuentas de sistema, aplicación o servicio debe realizarse de forma periódica, de acuerdo con una frecuencia definida como resultado de ese TRA de frecuencia, con el FRA, ejecutado por la organización. La revisión periódica de los derechos de acceso de estas cuentas favorece la detección de derechos de acceso excesivos. Aquí la frecuencia que sugiere el Council en su guía de TRA de frecuencia, que se puede tomar como referencia, puede ser de 6 meses. Aunque la versión 3.2.1 ya incluía que las contraseñas o frases de paso tuvieran que contener caracteres alfanuméricos y una longitud mínima, la versión 4.0.1 incluye un aumento de esta longitud, pasando a ser de 12 caracteres, siempre que sea posible esta configuración. En caso de que no sea posible esta configuración, pues la longitud mínima debe ser de 8 caracteres. Este requisito no aplica a las cuentas de usuario en terminales de punto de venta, los TPVs, que solo tienen acceso a un número de tarjetas simultáneamente para procesar una única transacción, ni a cuentas de sistemas, aplicaciones o servicios, ya que se rigen por los requisitos de la sección 8.6. En la versión 3.2.1 también contemplaba que las contraseñas o frases de paso fueran cambiadas, al menos una vez cada 90 días. El principal cambio que viene con la versión 4.0.1 radica en su aplicabilidad, ya que solo aplica a las cuentas de usuario de clientes que solamente utilizan contraseñas o frases de paso como único factor de autenticación para el acceso. El otro cambio está en la periodicidad del cambio de estas contraseñas, pudiendo analizar de forma dinámica la postura de seguridad de estas cuentas, así como el acceso a los recursos en tiempo real. Estos análisis pueden incluir la integridad del dispositivo, la ubicación, el número de accesos, los recursos a los que accede, etc., pudiendo denegar y bloquear el acceso a estas cuentas en tiempo real. Este requisito no se aplica a las cuentas de usuario consumidores que acceden a la información de sus propias tarjetas de pago. Los usuarios finales, que solemos decir. Aquí están en este requisito los accesos sin consola al CDE, al entorno de datos de tarjeta, o Cardholder Data Environment, por si es en inglés, requieren de un múltiple factor de autenticación, o MFA, más allá de los accesos administrativos, como se contemplaba en la versión 3.2.1 del estándar y que recoge el requisito 8.4.1. En la versión 4.0.1 del estándar añade una serie de controles adicionales a tener en cuenta enfocados a la protección de los sistemas de MFA, incluyendo controles contra ataques de repetición. El estándar señala algunos ejemplos de métodos para ayudar a proteger contra estos ataques, como la identificación de sesión, los identificadores de sesión, perdón, las claves de sesiones únicos, marcas de tiempo, contraseñas o códigos de un solo uso basados en tiempo, mecanismos antirrepetición que detectan y rechazan intentos de autenticación duplicados. También en este requisito señala pues, la necesidad de proteger el acceso interactivo de las cuentas de sistema, aplicación o servicio, limitando su utilización para acciones excepcionales y garantizando la trazabilidad de las acciones llevadas a cabo por estas cuentas, pudiendo identificar a los usuarios individuales que las utilizan. Recordad que cuentas genéricas compartidas pues, estaban prohibidas desde ya versiones anteriores del estándar. Las contraseñas o frases de paso para cualquier cuenta de aplicación y de sistemas que puedan ser utilizadas para el inicio de sesión interactivo no están codificadas en scripts, archivos de configuración o propiedad, o código fuente a la medida o personalizado. ¿Vale? Esto es importante también. En la versión 4.0.1 añade un nuevo control para estas cuentas de sistema, aplicación o servicio, que está enfocado a la protección de estas contraseñas o frases de paso que tienen las cuentas.
las cuales deben tener una complejidad apropiada para la frecuencia con la que son cambiadas. Esta periodicidad de cambio de contraseñas que para estas cuentas viene basada en la ejecución de un FRA, de un TRA de frecuencia. El resultado de la ejecución debe determinar la frecuencia con la que son cambiadas estas contraseñas o frases de paso. La frecuencia sugerida por el Council en la guía de TRA para tomar como referencia es de 3 meses. Algunos de los factores a tener en cuenta señalados por el propio estándar son los siguientes. ¿Qué tan seguro es el almacenamiento de la contraseña frase de acceso? Por ejemplo, si se almacena en una bóveda de contraseñas, rotación del personal, el número de personas con acceso al factor de autenticación, si la cuenta puede utilizarse para inicio de sesiones interactivas, si la postura de seguridad de las cuentas es analizada dinámicamente y el acceso en tiempo real a los recursos se determina automática y en consecuencia. Otras pausas señaladas por el estándar como buenas prácticas son las siguientes. Considerar un tiempo de vida de la contraseña de un año o una longitud de 15 caracteres alfanuméricos con mayúsculas, minúsculas y además caracteres especiales. Para, para el requisito 9, de hecho este es el único requisito de 2025 de requisito 9 que afecta, tiene que ver con la frecuencia con la que se inspeccionan los dispositivos POI o los Point of Interaction, los datáfonos, vaya, por parte de las organizaciones que tiene que venir definida de acuerdo con el TRA de frecuencia o el FRA ejecutado por la organización. Esta revisión periódica reduce el riesgo de alteración o sustitución del dispositivo POI en el entorno. La frecuencia sugerida por el Council en la guía TRA para tomar como referencia es de 1 mes. En el requisito 10 ya, pues para la gestión de estos registros de auditoría o logs de auditoría o pistas de auditoría, toma un nuevo enfoque en las nuevas versiones del estándar. Este enfoque se apoya en lo señalado en el requisito 10.411, que tiene como principal objetivo el facilitar la revisión de estos registros mediante la configuración de herramientas SIEM que permiten la automatización de revisiones a través de baselines que incluyen parámetros normales de actividad, pudiendo identificar eventos revisables por parte del personal. El análisis de la actividad con respecto a los baseline puede mejorar la identificación de actividades sospechosas o anómalas, reduciendo la carga de las personas encargadas de la revisión de los registros de auditoría. La configuración de las herramientas y la actualización de los baseline tiene que realizarse de forma periódica para reflejar cualquier cambio en los eventos a revisar, parámetros normales de la actividad, etcétera, asegurando que se hace una gestión adecuada y efectiva de los registros de auditoría. La frecuencia con la que se revisan esos registros de auditoría no contemplados en el requisito 10.4.1 debe basarse en un resultado obtenido de la ejecución de un FRA. Aquí el Council marca una frecuencia de referencia de 7 días para esta revisión. En este requisito, el requisito 10, está basado en los requerimientos del 10.7.1, al que va a reemplazar, y que era una continuación del que aparecía en la versión 3.2.1 del estándar. Este requisito incluye una serie de fallas en los sistemas de control de seguridad críticos que deben ser monitorizadas y a la que hay que responder de forma rápida y eficiente. A estas fallas incluyen otras nuevas como, por ejemplo, cambiar los mecanismos de detección, mecanismos de revisión de registros de auditoría o herramientas de prueba de seguridad automatizada si es que se utilizan. La aplicabilidad de este requisito en la versión 3.2.1 del requisito 12 del 10.7.3 era solamente para proveedores de servicio. En la versión 4.0.1 obliga a que todas las organizaciones, seas proveedor o seas comercio, independientemente del tipo de que sean, cumplas con este requisito. Adicionalmente, se elimina la necesidad de realizar una evaluación de riesgos para determinar si se requieren más acciones como resultado de ese fallo de seguridad o de esa falla de seguridad como está traducido. Vale, pasamos al requisito 11. Aquí habla sobre la frecuencia con la que se remedian las vulnerabilidades catalogadas como no críticas ni altas en los escaneos internos de vulnerabilidades, viene determinada por el resultado de la ejecución de un FRA. El resultado del FRA debe definir la frecuencia con la que deben resolver las distintas vulnerabilidades encontradas. La frecuencia que el Council en su guía de FRA para tomar como referencia estipula es de 3 meses para las medias, 6 meses para las bajas y monitorización regular para las informacionales. Adicionalmente, deben realizarse reescaneos según sea necesario para verificar que las distintas vulnerabilidades encontradas en los escaneos internos se resuelven de forma adecuada. Adicionalmente, a como se venía abordando en versiones anteriores del estándar, el requisito relativo a escaneos internos de vulnerabilidades,
La nueva versión del estándar requiere que estos sean autenticados o con credenciales. Para ello, el usuario autorizado que va a ejecutar el escaneo requiere de privilegios elevados de acceso para la ejecución correcta del propio escaneo. De este modo, se detectará información adicional a la que se venía identificando con los escaneos no autenticados. Las credenciales deben protegerse y controlarse de acuerdo a los requisitos 7 y 8. Se consideran privilegios suficientes aquellos para ingresar a los recursos del sistema, permitiendo la ejecución de un análisis exhaustivo de vulnerabilidades. Los proveedores de servicio multitenant o de multiusuario deben ayudar a sus clientes a realizar las pruebas de penetración externas. Para ello, el proveedor de servicio puede proporcionar evidencia para demostrar que se han realizado las pruebas de penetración de acuerdo a los requisitos 11.4.3 y 11.4.4 o brindar acceso rápido a sus, y brindar acceso rápido a sus clientes para que puedan realizar sus propias pruebas. Adicionalmente, a lo que ya requería la versión 3.2.1 del estándar relativo a la instalación de dispositivos de IDS o IPS, de dispositivo de detección o prevención de intrusión, la versión actual del estándar añade que los controles de prevención y o detección de intrusión protejan a los entornos contra los canales de comunicación de malware encubierto, como sería la tunelización DNS, la tunelización a través de ICMP o canales de redes P2P. El objetivo del requisito del 11.6.1 es detectar cambios no autorizados en las páginas o formularios de pago, detectando y respondiendo de forma adecuada ante ellos mediante alertas al personal. El mecanismo debe hacer comprobaciones en los encabezados HTTP y en las páginas de pago recibidas por el navegador del consumidor. Algunas de las formas mencionadas por el estándar pues son las siguientes. Infracciones de la política de seguridad de contenido, el CSP que hablábamos antes, se pueden reportar a la entidad mediante las directivas CSP Report To o Report URI. Los cambios en el CSP en sí pueden indicar una manipulación. El monitoreo externo por parte de los sistemas que solicitan y analizan las páginas web recibidas, también conocidos como monitoreo sintético de usuarios, puede detectar cambios en JavaScript, en las páginas de pago y alertar al personal. La incrustación de un script de detección de alteraciones a prueba de manipulaciones en la página de pago puede alertar y bloquear cuando se detecta un comportamiento de script malicioso. Los proxies inversos y las redes de entrega de contenido, CDN, pueden detectar cambios en los scripts y alertar al personal. El requisito también aplica para las páginas web que contienen una página o formularios de pago incrustados por el proveedor o procesador de pagos, con iframes. La frecuencia con la que el mecanismo hace las comprobaciones para detectar cambios no autorizados debe ser semanal o basarse en el resultado de un TRA de frecuencia, un FRA, realizado o ejecutado por parte de la organización. La frecuencia aquí sugerida por el Council en su guía es, que se puede tomar como referencia, pues es de 7 días. Tal y como se ha analizado en otros artículos del blog, en nuestro blog de Basic Auditors, en el que decía de PCI-DSS con análisis de riesgos específico de 4.0 o cómo gestionar el requisito 12.3.1 de PCI-DSS mediante un FRA, el enfoque que da la nueva versión al estándar cambia por completo la versión sobre las evaluaciones de riesgos. El objetivo de este requisito queda cubierto en los artículos que ya os hemos mencionado. Este requisito no se va a cubrir y no se pretende ser cubierto con los análisis de riesgos tradicionales que se exigían en el antiguo requisito 12.2 de la versión 3.2.1. Entonces, como hemos visto, este requisito 12.3.1 con los FRAs que ejecuta la organización va a permitir determinar la frecuencia a la que se realicen determinadas acciones, ¿no?, o procedimientos. Este nuevo control, el 12.3.3, enfatiza la importancia de la protección de los protocolos y suite de cifrado utilizadas en los procesos de almacenamiento y transmisiones de PAN, protección de contraseñas y aquellos procesos que forman parte de la autenticación de acceso. El objetivo del control es identificar los protocolos criptográficos y la suite de cifrado utilizadas dentro del entorno, facilitando la monitorización de las tendencias en la industria. De este modo, se puede responder de una forma más ágil ante las vulnerabilidades encontradas en ellos. El 12.3.4, que es un nuevo requisito, tiene como objetivo el asegurarse de que las versiones de las tecnologías desplegadas en el entorno PCI DSS se encuentren actualizadas y respaldadas por los fabricantes, evitando que puedan haber sistemas fuera de soporte en el alcance. Esta revisión anual, favorece que los controles protegidos por estas tecnologías continúen siendo efectivos.
Este requisito, que también es nuevo y es solo para proveedores de servicio, aplicable solo para proveedores de servicio, presenta una evolución del requisito 12.5.2, incluido la versión 4.0 sobre confirmación y documentación del alcance de PCI-DSS, para que los proveedores de servicio ejecuten este control cada 6 meses o después de cambios significativos, incluyendo todos los elementos especificados dentro del requisito 12.5.2. En este control se debe realizar una revisión documentada sobre el impacto que tiene en el alcance de PCI-DSS un cambio en la estructura organizativa de la empresa, como serían fusiones o adquisiciones de empresa, o cambios significativos o reasignaciones de personal responsable del control de seguridad. De esta forma, se garantiza que los controles de seguridad se encuentran debidamente implementados y activos, teniendo definido un responsable para cada uno de esos controles. Para el 12.6.2, o 12.6 que es relativo a la formación, pues el objetivo es que el programa de formación y concienciación debe revisarse de forma anual y actualizarse para incluir nuevas amenazas y vulnerabilidades que afecten al entorno PCSS de una organización. Además, en el 12.631 se presenta como una evolución del requisito incluido en la versión 3.2.1, obligando a que las organizaciones a incluir una concienciación relativa en phishing y ataques relacionados e ingeniería social. Como buenas prácticas se señala el incluir ejemplos de correos electrónicos de phishing, pruebas periódicas para determinar la prevalencia del personal, para informar sobre dichos ataques, y este material puede incluir pues, cómo identificar el phishing y otros ataques de ingeniería social, cómo reaccionar ante una sospecha de phishing y de ingeniería social, dónde y cómo denunciar las actividades sospechosas de phishing e ingeniería social. Del mismo modo del que el requisito anterior, este control supone una evolución en cuanto a los procesos de capacitación dentro de las organizaciones, teniendo en cuenta el uso adecuado de las tecnologías de usuario final, tecnologías inalámbricas y de acceso remoto, portátiles, tablets, o lo que sea, de acuerdo con el requisito 12.2.1. El objetivo es reducir los riesgos al utilizar este tipo de dispositivos dentro del alcance de PCI-DSS. La frecuencia con la que se realizan las formaciones periódicas del personal de respuesta ante incidentes viene dada por el resultado de la ejecución del FRA. El resultado del FRA debe definir esta periodicidad con la que debe realizarse esta formación. La frecuencia sugerida por el Council en la guía de FRA, que se puede tomar como referencia, es de 1 año o cuando un nuevo personal es incorporado a la organización. De nuevo, para este requisito, la casi totalidad del requisito era obligatorio de cumplir ya dentro de la versión de PCI-DSS 3.2.1 del estándar, salvo la parte subrayada, que incluye como parte del plan de respuesta ante incidentes la respuesta ante alertas generadas por los mecanismos de detección de cambios y manipulaciones en las páginas o formularios de pago. Para el 12.7, pues el objetivo de este control es evolucionar el plan de respuesta ante incidentes definido, incluyendo procesos de respuesta ante identificaciones de panes almacenados en lugares inesperados. Como buena práctica, si se encuentra un pan fuera del entorno de datos de tarjeta del CDE, se debe analizar para determinar si se guardaron independientemente de otros datos con o sin los datos en serio de autenticación, identificar el origen de esos datos e identificar las brechas que dieron lugar a que los datos estuvieran fuera del entorno de datos de tarjeta. Vale. También he querido mencionar los nuevos requisitos de 2025 que vendrán para el anexo A1, aunque este anexo A1, hay tres anexos, el A1, A2, A3, solo hay requisitos de 2025 en el A1. Este A1 solo aplica para proveedores de servicio multiusuario, que lo decíamos antes. No suele ser muy habitual encontrarlo, pero bueno, los proveedores de servicio multiusuario constituyen un tipo de proveedor de servicio de terceros que ofrece diversos servicios compartidos a comerciantes y otros proveedores de servicios, en los que los clientes comparten recursos del sistema, como servidores físicos o virtuales, infraestructura, aplicaciones, incluyendo el software como servicio, SaaS, y o bases de datos. Los servicios pueden incluir, entre otros, el alojamiento de múltiples entidades en un servidor único compartido, prestando servicios de comercio electrónico y o carrito de la compra, servicios de alojamiento basados en web, aplicaciones de pago, diversas aplicaciones y servicios en la nube y servicios de pasarela y procesadores de pago ofrecidos en entornos compartidos. Pues bueno, la prueba de separación adecuada entre clientes en un entorno de proveedores de servicio multiusuario se suma a las pruebas de penetración específicas en el requisito 11.4.6 que ya estaba definido. Y por último, en este control pues se descubren y abordan las vulnerabilidades
o incidentes de seguridad sospechosos confirmados. Y cuando sea apropiado, los clientes son informados, ¿no? Es lo que requiere. Bueno, pues con este requisito damos por concluida la parte, digamos, núcleo de este webinar y pasamos al módulo 4, que vamos a repasar rápidamente la situación actual y futura en entornos de PCI DSS. Vale, pues bueno, pues tras este repaso de controles o requisitos de 2025, vamos a ver en qué situación nos encontramos a día de hoy, que actualmente ya está anunciada la expiración del estándar PCI DSS 4.0, el cual el Council retirará las plantillas para el uso de documentos de certificación, tanto los ROCs como los SACs como los AUCs asociados. Esto se producirá el próximo 1 de enero, por lo que en 13 días, el 31 de diciembre, vaya, dejarán de estar disponibles. Si os generan algunas dudas en el proceso, recordad que también existe un FAQ en concreto, que sería el FAQ 1563 o 1563, que aclara este tipo de escenarios, por ejemplo, en caso de que estéis actualmente inmersos en auditoría de certificación o recertificación. Por último, vamos a dar paso a las conclusiones y dudas para cerrar ya el webinar. Vale, pues todos estos nuevos requisitos y controles de 2025, pues ahondan en un refuerzo de la seguridad. Estos controles buscan mejorar la protección de los datos de tarjeta y reducir los riesgos asociados al entorno. El cumplimiento obligatorio, porque a partir del 31 de marzo de 2025 se exigirá este cumplimiento de nuevos controles obligatorios. También afecta a esta adopción y adaptación proactiva, que es fundamental iniciar la implementación de estos nuevos requisitos para evitar incumplimientos. Y por último, hay que tener en cuenta este impacto organizativo, ¿no? La revisión de los procesos, tecnologías y políticas actuales para iniciarse con el estándar, ya que en la fecha del 31 de marzo de 2025, pues marcará un hito crucial en el cumplimiento de PCI DSS. A partir de esta fecha, varios controles que hemos revisado, que hasta ahora solo eran considerados buenas prácticas o recomendaciones, se convertirán en requisitos obligatorios. Este cambio representa un desafío importante para las organizaciones, que deberán adaptarse a estas nuevas exigencias para garantizar la seguridad del autor de tarjeta de pago y cumplir con el estándar. En este webinar he analizado a fondo estos controles, proporcionando una explicación detallada de cada uno de ellos y el enfoque que aporta la versión 4.01 de estándar. Esta nueva versión no solo establece requisitos más estrictos, sino que también fomenta un enfoque más flexible y basado en el riesgo, permitiendo a las organizaciones adaptar sus controles a sus necesidades y características particulares, siempre que puedan justificar la efectividad de las soluciones adoptadas. La implementación de estos nuevos controles no es solo una respuesta a las vulnerabilidades identificadas, sino también a amenazas cada vez más sofisticadas y complejas. Estos controles refuerzan la seguridad de los entornos PCI DSS y garantizan que las organizaciones estén mejor preparadas para enfrentar los retos de seguridad en un panorama de amenazas en constante evolución. Desde la introducción de la versión 4.0, las organizaciones han tenido un tiempo progresivo para adaptarse a estos controles. Sin embargo, el 31 de marzo de 2025 representa la fecha límite para su implementación total y correcta, lo que subraya la importancia de planificar y ejecutar los cambios necesarios para cumplir con los requisitos del estándar. A medida que nos acercamos a esta fecha crítica, es esencial que las organizaciones realicen una evaluación exhaustiva de sus sistemas y procesos actuales. Con una adecuada planificación y preparación, las organizaciones estarán en posición más fuerte para afrontar estos desafíos y seguir cumpliendo con las mejores prácticas de seguridad en el futuro. Y con esto pues llegamos al final del webinar. Genial, pues nada, daros gracias a todos y damos por concluido aquí el webinar. Recordaros que lo podéis ver a posterior en YouTube, en nuestro canal y bueno, que seguiremos publicando también más artículos relacionados en nuestro blog público. Y cualquier duda, pues podéis contactar con nosotros a través de la web o del correo de algún contacto de la organización. Pues nada, un saludo a todos y buen día.